El apóstol Pablo nos explica cómo debemos ser como levitas del nuevo pacto. Pero, ¿qué ocurrió con Coré, que siendo un levita no cumplió con su propósito? Coré menospreció su labor. Pensó que su ministerio no era lo suficientemente útil y dijo: no quiero quedarme con esto, quiero hacer más. Y así como le pasó al rey Saúl, cuando en medio de una guerra allá en Gilgal, en 1 Samuel 13:9, dijo: no me basta con ser rey, no me basta con ser el gobernante del pueblo de Israel. Y dijo: como Samuel no llega, voy a ofrecer sacrificios. Así mismo le pasó a Coré. Coré menospreció el sacrificio. Coré menospreció la labor que Dios le había puesto, generando no solo una rebelión contra el sacerdocio elegido en ese momento, que era Moisés y Aarón, sino que al rebelarse contra el sacerdocio que eran Moisés y Aarón, prototipo de Cristo en nuestra época, levantó un motín en contra de la voluntad que venía de los cielos, en contra de la voluntad divina de Dios. Yo no sé si te ha ocurrido o has sabido, pero en medio de nuestro ir y venir, en medio de esta sociedad que corre tanto, que está tan afanada, tan llena de preocupaciones, hemos, como ministros, dejado esa preparación. Porque los ministros de nuestra era, como levitas del nuevo pacto, deben promover y preparar a la iglesia. ¿Y cómo promovemos y cómo preparamos a la iglesia? No debemos centrar la atención, sino en el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Y quién es ese sumo sacerdote del orden de Melquisedec? Es el príncipe de paz, el rey de paz, que no es otro que Cristo. El fin mismo del evangelio no es solo hablar de Cristo crucificado, no es solo hablar de que Cristo vino a salvarnos. La verdadera finalidad del evangelio es que la iglesia, es que el templo, es que la humanidad que va a recibir a ese sacerdote, sumo sacerdote, por segunda vez, se encuentre preparada, bien vestida, sin mancha y sin arruga, como novia perfecta, preparada para su llegada. Pero a veces, no sé si es solamente a mí, a veces nos pasa que modificamos la doctrina, y al modificar esa doctrina lo que hacemos es trasladar la esencia de ese sacerdote inicial, de ese sumo sacerdote que nos enseñó a entrar a la presencia de Dios, de ese precursor del sacerdocio que es Cristo. ¿Y cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos sentir que en realidad estamos dándole lugar a Cristo? Es cuando tenemos una ancla fundamental que está firme y segura, y es la esperanza en que Cristo está como sacerdote guardándonos, protegiéndonos, y está siempre con nosotros. Y eso lo podemos ver en Hebreos 6, 19 y 20, que nos dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás
de la cortina del santuario hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es necesario comprender la importancia de Jesús. Y esa importancia es que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro canal, nuestro acceso directo con Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con Coré? Coré no lo entendió. Y hubo algo importante en el desierto, cuando él levantó la rebelión en contra de Moisés y Aarón. Y es que Moisés, que era el sacerdote impuesto por Dios, confrontó a Coré y a los suyos con una pregunta que espero que hoy puedas analizar, interiorizar. Y fue la siguiente. Dice en Números 16, 9, 10. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Y si parafraseamos un poquito este versículo, este par de versículos, relacionándolo con una palabra muy conocida, primera de Pedro 2:9, para nosotros, el pueblo de Dios del siglo XXI, para nosotros, el pueblo de Dios que quiere acercarse a Él en esta noche, para ti, para mí, para todos los que están escuchando, resultaría esto: ¿os es poco que Dios los haya hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes? ¿Procuráis también realizar el sumo sacerdocio que Cristo ejerce? Es una pregunta dura, pero fundamental, ante la crisis por la que como iglesias, ante la crisis como evangelios, como religiones, como sociedad estamos pasando, donde muchos se han levantado y dicen ser predicadores, ser apóstoles, pero han cambiado a Cristo, han quitado del trono a Cristo para colocar filosofía de hombres, para colocar pensamientos, criterios, decisiones de hombres. Y eso pasó con Coré. Coré, siendo elegido por Dios, se sublevó contra Moisés y Aarón. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, pero ese desierto encaminaba a la tierra prometida. Así como hoy estamos en un desierto, estamos encaminados a nuestra tierra prometida. Hoy, todos los que buscamos la felicidad, estamos camino al cielo, a la nueva Jerusalén que nos está esperando. Pero a veces vemos cómo diferentes Coré se levantan y tratan de impedir la obra de la iglesia, que no es otra que ¿qué? La preparación para las bodas del Cordero. ¿Cómo? Con una novia sin mancha, sin arruga. Pero ¿qué hacen estos Corés? Traen doctrinas que quitan del trono a nuestro Señor Jesucristo. Y Coré hizo esto. Y por eso recibió un castigo.
por levantarse contra la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en Números 16:32, que nos dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Abrió la tierra su boca y los tragó por completo. Algo interesante es que a pesar de que Coré falló, en Números 26 nos muestra algo importante. Sus hijos no siguieron el ejemplo. Sus hijos siguieron ejerciendo el ministerio de levitas. No se rebelaron contra Dios. Continuaron con su labor de cuidado, preservación y preparación del templo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que ser levita era importante y que realizar la obra por la que fueron destinados no era una carga, sino un privilegio. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos no solamente fueron contados por los levitas, por ser levitas, sino que fueron usados en un precioso salmo profético que enuncia varios atributos que tiene un levita, un servidor delante de Dios.